Hebreos capítulo 11 es todo un tratado de la fe de aquellos que han puesto la mirada en el Señor, en su llamado y en su vocación de fe. Carta a los Hebreos capítulo 11, el título es la fe, y vamos a partir del versículo 6, Hebreos 11, versículo 6, vamos a tocar algunos pasajes porque es muy largo este capítulo, son 40 versículos, pero vamos a remarcar algunos de ellos, ¿sí? El capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No cierren su Biblia, vamos a seguir leyendo otros versículos más, pero fíjense en cómo empezamos con esta interpelación de parte de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el mundo que no existía fue creado por Dios. Es decir, que Dios, su palabra viva, esto lo dice el libro de Génesis, sopló sobre el caos, sobre la humanidad que todavía no estaba, mejor dicho, no la humanidad, sino sobre la creación, y Él fue con la palabra creando el firmamento, creando las estrellas, la luna, el sol, la tierra y todo lo que habita en ella, y después al hombre a su imagen y semejanza. Pero es importante el ejemplo que da después, el versículo 7. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Fíjense en esto. Dios lo advierte a un hombre a construir un arca de un río o de un agua que todavía no existía. Esto es fe. Esto es fe porque nosotros de alguna forma nos adelantamos a los acontecimientos y muchas veces somos bendecidos por la fe que tenemos en los mismos. Por eso la fe requiere de audacia. Cuando nosotros le decimos sí al Señor y empezamos a caminar bajo su llamado, su protección, muchas veces vamos a tener momentos como los hombres y mujeres de la Biblia, que vamos a dudar, que quizá vamos a querer volver para atrás, que vamos a decir sea cierto, hasta podemos llegar a cuestionar a Dios. Pero esto no está mal, no es pecado, simplemente que como somos una naturaleza que a veces queremos tocar para creer, queremos ver, queremos palpar, entonces aquello que es invisible es difícil no verlo. Por ejemplo, usted puede ver que su vida, con todo lo que eso implica, puede mejorar, y uno dice amén, Dios me va a mejorar en la salud, me va a mejorar en el bienestar, va a fortalecer mis proyectos, va a guiar mis pasos, y a veces parecería que andalucemos como en la noche. Estos días que hubo cortes de luz así espontáneos en el barrio, que no había ni siquiera nada prendido, no sé si pasó por acá, porque vieron que a veces se cortan diferentes fases. Pero yo, sabiendo dónde estaba el baño o la cocina, igual iba despacito a ver si me chocaba con algo. Porque uno necesita ver, necesita la luz para ver por dónde camina. Y esto es importante como ilustración, porque a veces nosotros en la fe no vemos lo que caminamos. A veces parece que estamos caminando en una noche oscura y decimos, ¿por dónde está la salida? ¿Cuándo Dios nos puede dar la respuesta?
estamos clamando por un hijo, estamos clamando por un padre, estamos clamando por nuestra familia, estamos pidiendo la justicia, no sé, hay muchas cosas que uno puede llevar al trono del Señor. Y sin embargo parecería que estamos caminando en una oscuridad y todavía la respuesta no llega. Y esa es la fe. Porque Dios, cuando ve un corazón con fe, es como empieza a premiar, y entonces ese bosque que estaba atrapado por un árbol grande, se empieza a correr el árbol, ¿no? Como decía así la canción, aunque el gigante esté allá, no temeremos. Esto está pensado en el libro de Josué, donde ellos, cuando conquistan la tierra prometida, Canaán, se encontraron con gigantes. ¿Se acuerdan que había 12 espías que Moisés había enviado? Pero solamente 2, Josué y Caleb, fueron los que tuvieron la valentía de decir: no importa el gigante, no importa el adversario, Dios está con nosotros. El resto, al ver los gigantes, al ver esa ciudad tan imponente como era Canaán, a ver cómo era Jericó, donde estaba rodeada por muros que eran imposibles que un ejército humano lo atraviese, Dios ve el corazón y la fe. Y una fe que no es fácil, porque la fe, cuando nosotros no estamos acompañados por la gente que nos rodea, parece que estamos remando en contra de la corriente. Si uno lee la vida de Josué y de Moisés, va a ver que dentro del campamento había oposición. Dentro de la misma familia de la fe había personas que dudaban aún de sus líderes. Pero nosotros tenemos que tener la certeza que si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Que si nosotros damos un paso de fe, aunque pensemos que nos vamos a hundir, como Pedro se hundió en el agua, siempre el Señor va a extender su mano para sacarnos. Amén. Noé nos conocía de carpintería, seguramente. Era una persona que, como toda persona de la época, era agrícola, estaría cuidando su ganado, estaría cuidando su familia, y de pronto Dios lo llama y le dice: Noé, se viene un diluvio, se viene una lluvia, se viene una inundación en la tierra, y entonces le empieza a dar unas medidas, y las medidas que da Dios no se hunden. Una vez leí algo que me impactó, que decía el Titanic, que fue uno de los barcos más poderosos, lo habían bautizado como Titanic, como Titánico, pensaban que nunca se iba a hundir, y en la primera de cambio, cuando salió a navegar en alta mar, chocó con un iceberg, con un templo, y se hundió. Y el arca, que fue diseñada por el arquitecto con mayúscula, que es Dios, soportó todos los avatares de la tormenta, y sin embargo no se hundió. Porque lo que Dios bendice no se hunde, lo que Dios respalda no se va a pique. Por eso dice la palabra que ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando el socorro viene del Señor, nuestra vida está fortalecida en Él. Y es más, nos dice: por más que te levantes de mañana y te acuestes de tarde, si el Señor no está en tu vida, en vano te vas a levantar temprano o te vas a acostar tarde, porque Él aún bendice a sus hijos en su descanso. Por eso es una ventaja de vivir por fe. Vivir una vida, decir: Señor, yo sé que vos me vas a bendecir, me vas a acompañar, me vas a prosperar, vas a estar conmigo aún en las dificultades. Ayer con mi esposa íbamos a Capital a ver un familiar que está internado, íbamos con la moto, tendríamos que llegar a tiempo porque el horario de visita era muy limitado, y en esas bifurcaciones que tiene General Paz, 2 veces se metió un coche delante sin avisarnos por la luz de giro que iba a doblar. Yo en un momento me quedé de lado, digo: Señor, me tocaba un poquito y me caía, porque una moto es un vehículo muy vulnerable. Pero me di cuenta que el Señor en ese momento nos estaba protegiendo. No porque seamos buenos, no porque seamos diferentes, no porque creamos que somos mejores que los demás, nada que ver. Pero a veces confiamos y sabemos que Él está con nosotros. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, el Señor dice: yo te voy a acompañar, no tengas miedo. Ahora, si yo doy un paso sin el permiso de Dios, es otra cosa. Si yo salgo a trabajar a la mañana y no encomiendo el día al Señor, si yo tengo un proyecto y no le digo: Señor, bendecí este proyecto, si yo tengo lo que tengo y no se lo pongo a manos del Señor, entonces la cosa cambia, porque no está consagrado, no está bendecido, no está avalado
por su presencia. Él es invisible, no lo vemos, pero Él está. Cuando el pueblo de Israel decía que adoraba a un Dios invisible, los otros pueblos se reían. Decían, ¿pero cómo es tu Dios? ¿Qué figura tiene? ¿Grande, petizo, gordo, enano, flaco? ¿Tiene ojos grandes y ojos chicos? Porque todos los demás pueblos construían dioses con madera o con escultura de piedra para adorarlo. Entre comillas eran dioses pequeños, eran dioses que los ojos tenían que verlo. Y cuando el pueblo de Israel decía, nosotros tenemos un Dios invisible, decía, ¿cómo pueden adorar a un Dios que no ven? ¿Cómo pueden alabar a alguien que no tocan? Vieron que el ser humano por naturaleza necesita ver algo, ¿no? A veces hay personas que les gusta tocar una imagen, tocar algo, palpar, porque somos limitados, porque necesitamos a veces eso, pero nuestro Dios va más allá de lo que podemos tocar o palpar. Él está acá, está en nuestra vida, y Él se hace presente en nosotros. Amén. Amén. Dice, versículo, ¿me van siguiendo? Dice, versículo 13, 14 y 15, vamos a seguir leyendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjense qué importante es este pasaje. Ellos como que vieron desde lejos algo que no podían palpar de cerca. Es como veo cuando usted se pone en una montaña y mira así y se tapa hace una visera con la mano para ver porque está lejos, ¿no? Y quiere caminar y nunca llega. Parece que está como intocable ese lugar que queremos ir. Dice que esta gente caminaba desde lejos, miraba todo. Versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y acá hay algo muy interesante. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Cuántas veces nosotros salimos de un lugar? No sé ustedes, no conozco su historia, pero yo, por ejemplo, yo no nací en la zona norte, en Boulogne. Yo vengo de la zona sur, de Lanús. Y cuando yo era chico, no pensé que me iba a terminar mi vida, o gran parte de mi vida la iba a desarrollar en Boulogne. Cosas de Dios. Quizás Luis, o Digna, o Sani, que encima vienen de otro país, quizás nunca se les cruzó desde chico decir yo voy a desarrollar mi vida en Argentina. Y muchas veces quizás también han tenido la tentación de decir vuelvo para atrás porque no sé cómo voy a poder sobrevivir en ese lugar. Es decir, dieron un paso de fe, salieron de un lugar, se instalaron en otro lugar, echaron raíces en ese lugar, crecieron en ese lugar y fueron encontrando el llamado de Dios. Por eso es un pasaje muy, muy lindo. Lo voy a leer de vuelta. Dice, porque estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Versículo 14. Y el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero versículo 16, pero anhelaban una mejor. Salieron de una patria, fueron a otra patria y la anhelaban. Esto es el camino de la fe. Cuando uno sale de un lugar, sigue al Señor sin saber cómo va a ser su vida, pero Dios la empieza a construir. Amén. Construye su hogar, construye sus proyectos, construye todo aquello que está a su alrededor. Dice, esta patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios a ellos porque han preparado una ciudad. Nosotros somos
personas que estamos en constante peregrinación. Salimos de una patria, yo de Chingolo, de Paraguay, hacia otra patria, pero vamos caminando hacia otra patria mayor. Y Dios se place en los hijos que han renunciado al pasado, que no miran para atrás, que no viven de la nostalgia de aquellos que dejaron, sino que miran para adelante, miran al Señor. Por eso cuando Dios forma la familia, dice, dejará padre y madre y serán una sola carne, hablan de la pareja. Y a veces dejar, como Abraham que dejó su parentela, su familia, cuesta. Dice la carta a los hebreos, Abraham era un hombre mayor. Dejó su lugar allá en Parán con toda su gente y se fue a una tierra que no sabía ni siquiera qué iba a pasar. Sara era estéril, su tierra de matriz estaba seca como la tierra seca, y Dios hizo el milagro. Y la lista es larga, si usted lo lee en su casa con detenimiento, va a encontrar que muchos pelearon, como el caso de Sansón, con leones, y forjaron vidas nuevas. Otro como Moisés, que fue, siempre dice la carta a los hebreos, siendo educado en el palacio del rey, quiso saber sus orígenes y volvió con los suyos, y dentro de los suyos Dios lo llamó. Qué interesante esto, ¿no? Es la identidad. Uno puede estar criado o adoptado en un lugar que no le pertenece, pero en el interior nosotros buscamos la identidad. ¿Y sabe cuál es nuestra identidad mayor? Ser hijos de Dios. Es la identidad que el diablo le quiso sacar a Jesús en el desierto, cuando 3 veces le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, tírate de este pináculo. Si eres hijo de Dios, te daré todo esto para que me adores. Y Jesús rechazó, porque él sabía que era hijo de Dios y no necesitaba ninguna seducción para ser feliz, porque él había elegido como hombre vivir dependiendo de su Padre Dios. Él decía, mi Padre y yo somos una sola cosa, y no hago nada sin que mi Padre me lo permita. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros somos hijos de Dios y caminamos hacia una patria, y hemos dejado cosas atrás. Es una noche de pensar, Señor, lo que pasó, pasó. Ayer, antes de ayer, hace un año, hace 20, pasó. Y puede venir el anhelo de volver, porque a veces no quiere volver para atrás, pero no puede volver para atrás. No podemos volver para atrás. Por eso estamos siempre mirando hacia adelante, hacia Jesús, hacia nuestro llamado, hacia nuestra meta. Y no lo vemos, porque la fe a veces no se palpa. Pero yo les decía a los hermanos en la iglesia a la mañana, y se los quiero compartir a ustedes, que muchas veces vamos a caminar sobre una noche que es oscura, pero no hablo de la noche física, de las estrellas y la luna, hablo de una noche interior. A veces vamos a pensar que estamos en un desierto, no sentimos ni siquiera a veces la presencia de Dios, pero Dios está, y sabemos que está, y lo declaramos, decimos, Señor, tú estás aquí, tú estás en mi vida, tú estás cuando me levanto, tú estás cuando me acuesto, tú estás como en el baño, Señor. A veces me baño con la ducha y digo, Señor, gracias porque me puedo dar una ducha con agua calentita. Gracias porque puedo comer. Gracias porque tengo un techo, ¿no? Y empiezo a bendecirlo y a valorizarlo en esas pequeñas cosas. Estos hombres dejaron patria, dejaron familia, dejaron pasado, dejaron todo lo que ellos eran para caminar a un lugar que no sabía dónde iban. Pero nosotros tenemos el gran galardón que es Cristo Jesús. Y por el Espíritu Santo ya no somos criaturas solamente, somos hijos. Y por somos hijos, somos con Cristo coherederos. Amén. Tenemos una gran bendición de decirle, Padre, aquí estoy.
No seamos necios como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo menor fue y gastó todo su dinero y terminó revolcado entre los cerdos, dice. Pero el padre hizo una fiesta porque volvió. Y el más grande dijo, yo al final estoy con vos, no me mandé ni una macana ni hiciste nada. Y el padre lo reprocha y le dice, ¿sabes por qué no hice nada? Porque nunca me pediste nada. Si nosotros tenemos que elevar nuestra oración al cielo, Señor, te lo pido. Te pido por mi familia, te pido por mi bienestar, te pido por mi prosperidad. Amén. Porque Dios no te va a dar algo que vos sabés que necesitas, pero si no proclamás con tus labios, Dios quiere saber. Por eso a veces dicen algunos cristianos, Él sabe lo que yo necesito. No, Él sabe, porque Él es omnipresente, pero Él quiere que tus labios lo declaren. Jesús miraba al enfermo y le decía, ¿qué puedo hacer por vos? Saname, Señor. Ah, tu fe te ha salvado. ¿Qué puedo hacer por vos? Dice el Señor, ¿qué puedo hacer por vos? Por mí. Decirlo. De corazón, decirlo, Señor. Es muy importante decirlo al Señor. Es hablar con Él, decirle, Señor, yo camino hacia una patria que no veo. Quiero una vida de fe. Porque esto que no se ve se vuelve realidad. La fe se concretiza. ¿Cuántas cosas de lo que nosotros nos... Fíjense, hagan memoria de lo que ustedes les rodean, cuántas cosas materiales están en su vida porque tuvieron fe en ello. No digan, lo tengo porque me gané trabajando. Porque aún el trabajo viene por la bendición de Dios. Amén. Aún el salario es bendición de Dios. Nada de lo natural que nos rodea está porque sí, sino porque hay una fuerza sobrenatural que es Dios, que hace que nuestras vidas cambien, que hace que nuestras vidas tengan propósito. Entonces, si la locura de Noé fue construir un arca donde nunca había agua, si la locura de Abraham es salir de una tierra donde nunca él tuvo un GPS, un mapa o un Google Maps para saber dónde iba. Nosotros íbamos a Capital con mi esposa y me puse el GPS y la gallega me decía doblar por acá, doblar por allá. Bueno, difícil de perder el Señor hoy en día. Pero antes era desierto. No había calles señaladas. No había nada. Y caminar en la nada es un desafío muy grande. Quizás tu vida muchas veces vas a caminar en la nada. Pero cada paso que das, el ángel del Señor te va a acompañar. Y su presencia va a estar. Y donde pises con la planta de tus pies, el Señor va a abrir caminos. Tenés fe. Los que te rodean te van a decir, no, es una locura. Tenés fe. Empezá a ejercitarla. Empezá a declarar que lo que vos haces, y si está valorado por el Señor, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Amén? Amén. Entonces empecemos a ejercitar la fe. Señor, yo quiero esto, necesito esto. No sé, cada uno sabrá. Empecemos a ver, a palpar, a incubar, a formar en nuestra mente y en nuestro corazón el llamado de Dios. Y Dios va a respaldar. Vamos a orar para que nosotros seamos parte de esta carta a los hebreos. Que seamos personas que hoy podamos decir, Señor, yo también quiero que reescriba la historia conmigo. Que no termine en la Biblia. Que prolongue lo que vos hiciste hace 2000 años, 3000 años, con mucha gente que está en este libro sagrado. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que es un libro inconcluso, porque termina en Hechos 28 y termina ahí, no tiene un final, porque sabe que ustedes son Hechos 29. Nosotros escribimos lo que falta en el libro de los Hechos, con la vida, con el testimonio, con el trabajo, con los proyectos. Padre,
Te bendecimos por esta palabra que hemos compartido en esta noche. Te bendecimos porque creemos lo que no vemos. Creemos aquello que está más allá de las circunstancias. Creemos aquello que no podemos palpar y sabemos que quizás hasta está lejos, mirando desde lejos, pero tenemos un galardón, una recompensa que es mayor de lo que hemos renunciado. Porque muchas veces queremos volver atrás. Queremos, Señor, mirar hacia el pasado, de lo que hemos dejado, de lo que hemos renunciado. Pero bendita de renuncia, Señor, porque todo propósito que lo hacemos contigo, nuestra vida se forma y se fortalece en Cristo Jesús. Bendice a los hermanos presentes, a los ausentes que no están, para que puedan también este video verlo en internet o como fuere, para que ellos también sean bendecidos, Señor. Si sus vidas están ahora en un desierto, o en un opacamiento, o en un estado de chatura, reavívalos con el Espíritu Santo. Amén. Fortalece la congregación presente y los que vendrán, Señor, a todos aquellos que nos pongas en el camino para inyectar la fe, Señor. Sí, fe que es saber que tú estás. Y si tú estás, contigo somos más que vencedores. Que podamos, Señor, entender que nuestra vida no es una vida que es fruto del azar, de la casualidad o de la suerte. Es una vida que está guiada por el Espíritu Santo y tiene un propósito muy grande. Sí, y ese propósito se concreta a medida que nosotros lo desarrollemos como hijos tuyos. Sí, bendice esta palabra, bendice nuestras vidas. Quédate en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.